Ya, ok, continuamos. La insuficiencia renal crónica es el daño transitorio o permanente de los riñones, que tiene como resultado la pérdida de la función normal del riñón. Van a haber dos tipos de insuficiencia renal, la ira aguda y la ira crónica. Ya, la insuficiencia renal aguda aparece en forma repentina y va a ser reversible, es potencialmente reversible. La insuficiencia renal crónica va a progresar lentamente durante un periodo de al menos 3 meses y puede llevar a una insuficiencia renal permanente. Las causas, síntomas, tratamientos y consecuencias de ambas van a ser diferentes, ¿no? Y tenemos que aprender a diferenciarlas. Ya, la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda se va a definir como una disfunción abrupta caracterizada por rápida disminución de la función renal. Va a haber retención de productos nitrogenados e incapacidad de la homeostasis de líquidos y del equilibrio base, ¿no? Puede variar desde cambios discretos en los marcadores bioquímicos hasta insuficiencia renal que requiera terapias de reemplazo renal. La etiología de la lesión renal aguda va a ser multifactorial y esta se va a clasificar en 3 categorías. ¿Ya? Eh, la ira renal aguda, a cada rato están solicitando entrar, pero por favor escribirles que ya interrumpen la clase. Ya, entonces vamos a encontrar 3 categorías. Primero es la enfermedad prerrenal, ¿no? La enfermedad prerrenal conocida como ira funcional o sensible al volumen, ¿no? Donde va a haber una perfusión renal disminuida. En la edad pediátrica, esta va a ser la forma de insuficiencia renal más frecuente, ¿ya? Y esta se va a deber a una hipovolemia, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Resulta que el riñón va a recibir el 25% del gasto cardíaco, que más o menos van a ser unos 1.250 mililitros, ¿no? Entonces, en una insuficiencia renal aguda, se va a producir una hipovolemia, o sea, va a disminuir el flujo sanguíneo renal, va a disminuir la sangre en el riñón, ¿no? Pero el riñón va a poder autorregular su flujo, es decir, va a mantener sus funciones a nivel glomerular, ¿no? Y va a necesitar solamente un 40% de este gasto cardíaco, ¿no? Si eran 1.250 el total mililitros por minuto, con solamente el 40%, que es más o menos 400 mililitros, va a poder seguir funcionando, ¿no? El problema es que va a disminuir la diuresis, ¿no? Y al disminuir la diuresis van a haber aumento de productos azoados en la circulación, ¿no? Como la urea y la creatinina. Al disminuir el flujo y a retener esta diuresis, se va a producir una oliguria, ¿no? Em, en respuesta a la hipoperfusión. En lo que es la lesión renal aguda intrínseca, esto va a ocurrir en las estructuras renales internas, ¿no? Es decir, el parénquima renal va a estar dañado, ¿no? Se va a producir isquemia, ¿no? Por ende va a haber reperfusión, ¿no? Va a haber hemólisis, ¿no? Aquí se van a afectar todos los segmentos de la nefrona, a diferencia de la ira prerrenal, donde el glomérulo va a estar intacto, va a poder seguir funcionando. En cambio, acá todos los segmentos se afectan, ¿no? Va a haber un evento isquémico, ¿no? Lo que va a producir la lesión del epitelio de los túbulos, ¿no? Tanto del túbulo proximal, ¿no? Y del posterior también al túbulo, ¿no? Va a haber desprendimiento de microvellosidades, ¿no? Va a haber formación de ampollas, ¿no? Al haber estas lesiones en el epitelio, en las microvellosidades, va a haber una reducción de la tasa del filtrado glomerular, ¿no? Por estas áreas de los túbulos que han quedado desnudadas, han quedado exfaseladas. Entonces ya no va a haber la debida filtración, ¿no? Esto se va a deber a isquemia, fármacos, eso lo vamos a describir más adelante. En cambio, en la ira postrenal,
lo que va a suceder son trastornos que van a estar caracterizados por una obstrucción del aparato urinario, ¿no? Que en los recién nacidos se van a deber generalmente por compromiso de válvulas uretrales, ¿no? O también por una obstrucción bilateral en la unión ureteropélvica, ¿no? En los niños ya grandecitos y en los adolescentes, generalmente va a ser producida por litiasis, ¿no? Tumores, una cistitis hemorrágica o una vejiga neurogénica, ¿no? En el caso de niños con diagnóstico de mielomeningocele, ¿no? Va a ser una vejiga que una vejiga flácida, ¿no? Entonces no van a tener control de la micción, ¿no? Entonces, cuando ambos riñones son funcionantes, y para que haya una ira, un fracaso postrenal, la obstrucción debe ser bilateral para llegar al fracaso renal, ¿no? Ahora, ¿no? Si hay, se supone que si se libera la obstrucción, ahí terminó el fracaso renal de tipo postrenal, excepto, claro, de que se deba a una displasia renal, ¿no? O a una obstrucción del tracto urinario prolongado, ¿no? Un lito, por ejemplo, que se ha incrustado y que no puede desobstruirse, ¿no? O alguna alteración tipo morfológica o estructural que impida que se libere, ¿no? Esta obstrucción. Ya, en cuanto a etiologías, vamos a ver de acuerdo a cada categoría, ¿no? En una ira prerrenal, por ejemplo, donde les he explicado que hay una baja perfusión renal, ¿no? En la edad pediátrica, ¿no? De las insuficiencias renales, la más frecuente va a ser la ira prerrenal. ¿Y esta a qué se va a deber? Se va a deber a deshidratación, a hipovolemia, ¿no? ¿Y cuándo es que se produce deshidratación e hipovolemia? En las pérdidas gastrointestinales, en pacientitos que vienen con diarrea, ¿no? La mamá dice, está con diarrea, doctor, ya ni les puedo contar, no tiene vómitos, más de 10, 12 vómitos, ¿no? Y no tolera la vía oral, no hay una restitución del líquido, ¿no? Vienen con sudoración profusa, baja ingesta de líquido, ¿no? El tercer espacio, en el caso del ilio intestinal, ¿no? Son patologías las cuales van a producir una hipovolemia, ¿no? En caso de una hemorragia, cuando hay pérdida de sangre, ¿no? En quemaduras, ¿no? Cuando hay síndrome de fuga capilar, ¿no? En pérdidas urinarias, ¿no? En caso de la diuresis osmótica, en los pacientitos que tienen una diabetes tipo 1, ¿no? Y bueno, el resto son ya menos frecuentes, ¿no? En caso de una ira renal de tipo parenquimatosa, ¿no? Una ira intrínseca, ¿no? Van a ver aquí varias patologías, ¿no? La primera de ellas es la patología túbulo-intersticial, cuando hay una necrosis tubular aguda. ¿Y a qué se debe la necrosis tubular aguda? Generalmente está relacionado con cuadros de isquemia o sepsis, ¿no? En esos pacientes hospitalizados, ¿no? Que hacen un cuadro séptico, se va a producir el fracaso renal de tipo parenquimatoso, ¿no? Pacientes que utilizan contrastes yodados, ¿no? Hay pacientes que van a procedimientos como, por ejemplo, tomografías y van a utilizar sustancias yodadas para utilizarlas como contrastes, también podemos provocar una insuficiencia renal parenquimatosa, ¿no? Hay ciertos medicamentos o antimicrobianos que también van a producir una insuficiencia renal parenquimatosa, como son los aminoglucósidos, ¿no? Un ejemplo claro, la amicacina, ¿no? Hay que tener cuidado con la dosis de amicacina. También lesiona el parénquima renal, la anfotericina B para los hongos, el aciclovir, ¿no? Otro que también es muy usado, que puede producir daños renales, el metotrexate, ¿no? En pacientes con lupus. Luego, mm, ya, no está aquí, pero hay medicamentos que también producen una insuficiencia renal, como son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Un ejemplo de ellos es el ibuprofeno, ¿no? Utilizado en dosis altas.
puede producir lesión renal, ¿no? Otra causa de una ira parenquimatosa son las glomerulonefritis, ¿no? A la cabeza, las glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? En caso de pacientes que han tenido endocarditis, una bacteriemia o CBC o una faringitis postestreptocócica, ¿no? Esas faringitis que vienen con placas, ¿no? Que vienen pacientitos con fiebre, ¿no? Tienen una infección por estreptococo, también, también produce una glomerulonefritis postinfecciosa. Otras también frecuentes aquí son las vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Mm, y bueno, el resto ya son menos frecuentes, ¿no? Otra que es frecuente en pediatría también son las causas vasculares que nos van a producir una insuficiencia renal parenquimatosa, ¿no? Como por ejemplo el SHUN. El SHUN es una vasculitis, una microangiopatía, o sea, una vasculitis de pequeños vasos, ¿no? El síndrome hemolítico urémico, ¿no? Que se produce por consumo de carnes o alimentos contaminados con la E. coli enterohemorrágica, ¿no? Otro aquí, la vasculitis de medianos vasos y el resto son ya menos frecuentes, ¿no? Y bueno, la ira obstructiva, ¿no? Son todas las causas que obstruyen el trayecto, ¿no? En lo que son las vías urinarias, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona una estenosis ureteral, las neoplasias y las litiasis, que son a la cabeza las más frecuentes. En cuanto a la fisiopatología del daño renal agudo, es multifactorial y aún no se comprende por completo, ¿no? Se va a producir por agresiones, donde las más frecuentes van a ser las perturbaciones hemodinámicas que producen una isquemia renal, ¿no? Hablamos de la ira prerrenal y la ira renal, ¿no? La perfusión se ve afectada también por medicamentos vasoactivos, medicamentos nefrotóxicos que ya hemos mencionado, los AINES, ahí entra, por ejemplo, el ibuprofeno, ¿no? Y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Medicamentos como los PRIL, ¿no? Los enalapril, captopril, ¿no? Estos van a producir relativamente daño renal, ¿no? Y este daño renal se va a producir por la liberación de mediadores inflamatorios y antiinflamatorios, no solo a nivel renal, ¿no? Sino va a producir disfunción endotelial y una coagulación en cascada, ¿no? Cuando ya se produce el daño renal, ¿no? Esta liberación de mediadores pro y antiinflamatorios van a inducir un daño a distancia en otros órganos, ¿no? Ya va a haber una disfunción multiorgánica, ¿no? De tipo cardíaco, de tipo pulmonar, ¿no? O sea, ya va a haber, aparte de la insuficiencia renal, se van a adicionar otros órganos, ¿no? Haciendo más sombrío el pronóstico del paciente. En cuanto al diagnóstico y los hallazgos clínicos, principalmente los hallazgos de laboratorio, es tener, pues, ¿no? Básico, una creatinina, otros exámenes como urea, nitrógeno ureico, ¿no? Una gaseometría, un hemograma completo, una orina completa, y de acuerdo a la manifestación clínica del paciente, podemos pedir una CK, una creatinfosfocinasa o una LDH, ¿no? Amilasa o transaminasa. Siempre evaluar nuestro cuadro, nuestro triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Viendo el estado general, el estado de hidratación, el cuadro neurológico del paciente, ¿no? Que se puede alterar por la uremia, ¿no? El retraso pondoestatural en caso de una insuficiencia renal crónica, ¿no? La coloración de piel y mucosa, ¿no? La mayoría de estos pacientes que son una IRC vienen con una anemia crónica ya, ¿no? O en caso de la anemia por hemólisis en el síndrome de Schumm, ¿no? Presencia de neuropatías, tenemos que ver el patrón respiratorio, ¿no? Algunos pacientes vienen con hiperventilación, signos de acidosis, ¿no? Signos de congestión pulmonar, ¿no? Auscultar los pulmones, ¿no? Porque cuando hay una congestión, un edema agudo de pulmón, vamos a encontrar, pues, ¿no? Signos de sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, los crepitantes pueden confundirse con una neumonía, ¿no? Tenemos que palpar masas abdominales,
la puño-percusión en caso de una pielonefritis o litiasis, ¿no? Y siempre tomar la presión arterial. Este es un cuadrito donde las manifestaciones clínicas se ven de acuerdo a la categoría, ¿no? De la lesión, ¿no? Es así que si fuera un fracaso renal agudo, vamos a ver manifestaciones clínicas que me van a indicar un volumen circulante insuficiente, como una taquicardia, una hipotensión ortostática. Hay signos de hipoperfusión periférica, el paciente tiene sed por hipovolemia, oliguria, acuérdense, el riñón retiene el agua, ¿no? Y hay menos filtrado, ¿no? Hay oliguria, sequedad de mucosas, hay alteración del sensorio. Si lo que está afectado o hay una ira, un fracaso renal agudo intrínseco, ¿no? Van a haber manifestaciones clínicas que nos indiquen una sobrecarga de volumen, ¿no? Va a haber una hipertensión arterial, una taquipnea, va a haber edema, ¿no? Edema periférico, ¿no? ¿Qué quiere decir edema en los tobillos, ¿no? Estertores, acuérdense que les hablaba de congestión pulmonar, galope cardíaco, y si el fracaso es postrenal, van a haber signos indicativos de trombosis, ¿no? O que nos indiquen que hay un cuerpo extraño ahí provocando la obstrucción del tracto urinario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en las manifestaciones clínicas? La presencia de masas palpables, ¿no? En las displasias renales, ¿no? Podemos palpar la masa o que haya dolor en los flancos o en la región suprapúbica. Y en cuanto al diagnóstico básico, mi creatinina, ¿no? Que es el primer indicador de función o, ¿no? De daño renal agudo, ¿no? El inconveniente es que es un marcador de función renal, no de daño renal, sino de función renal. Entonces, esto no aumenta hasta que haya una disminución del 50% de la masa renal funcionante y puede variar por otras causas ajenas al riñón, ¿no? Edad, sexo, masa muscular, estado nutricional y el estado de hidratación. La creatinina es básica, pero para menguar estos inconvenientes vamos a utilizar la clasificación CADIGO para daño renal agudo, que no solamente me voy a guiar de la creatinina, sino también del volumen de orina, ¿no? La CADIGO utiliza, ¿no? Esta clasificación para definir el estadio, ¿no? Si está en estadio 1, si está en estadio 2 o en estadio de 3, ¿no? Si es estadio 1 hay riesgo, si hay estadio 2, ¿no? Ya habla de insuficiencia y el estadio 3 habla de fallo renal. En el estadio 1 vamos a ver que la creatinina basal está sobre 1.5 a 1.9, ¿no? De la creatinina basal, o hay un aumento de 0.3 miligramos por decilitro, ¿no? Y se mide el volumen de orina en 6 horas, ¿ya? Y el volumen en 6 horas debe de estar menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces medimos la orina, ¿ya? Y la creatinina basal. En estadio 2 ya vamos a encontrar una creatinina basal por encima de 2 a 2.9 miligramos por decilitro, o un volumen urinario o una oliguria de menos de 5 mililitros por kilo por hora, pero en 12 horas. Y si ya hay un fallo renal, un estadio 3, la creatinina va a estar, la creatinina basal va a ser por encima de 3, ¿no? O una creatinina mayor, o una creatinina sérica mayor de 4, ¿no? El volumen urinario va a ser menos de 3 mililitros por kilo por hora en 24 horas, ¿no? Que ya se considera una anuria. En caso de que haya una anuria, ya se va a pensar en una terapia renal sustitutiva, ¿ya? Y en menores de 18 años ya se va a utilizar el filtrado glomerular. Clasificación CADIGO, que es la última clasificación del 2012, para ver el estadio de la función renal o del daño renal. El diagnóstico diferencial. Lo más importante es diferenciar si una lesión renal, si es una lesión renal aguda o es una enfermedad renal crónica. Para esto debe realizarse una buena anamnesis y buscar signos de anemia crónica y osteodistrofia renal.
Ahora, si tenemos confirmado que es un daño renal, tenemos que diferenciar entre las distintas formas de etiología, ¿no? Por ejemplo, si es una prerrenal, es una renal u obstructiva, ¿no? Para elegir el tratamiento adecuado. Ya, en cuanto al diagnóstico, pues se va a utilizar la historia clínica, ¿no? Hacer una buena anamnesis, ¿no? Y parte de la anamnesis tenemos que ver los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Antecedentes personales, tenemos que excluir que haya una enfermedad renal previa, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pues preguntando, ¿no? ¿Cómo fue el embarazo a la mami, ¿no? Si por ahí tuvo oligoamnios, polidramnios, ¿no? O si le hicieron alguna ecografía prenatal donde puedan haberle dado algún alcance de alguna alteración con respecto al riñón. En caso de un periodo, en el periodo neonatal, ¿no? Tenemos que preguntar si ha habido una arteria umbilical única, si ha habido defectos del arco braquial. También relacionan mucho los pabellones auriculares, ¿no? Los pabellones hirsutos o el retraso en la primera micción, anomalías en el chorro, si hay antecedentes de mielomeningocele o si ha tenido fiebre, ¿no? Si tiene enfermedades previas, también y antecedentes familiares, ¿no? Si hay familia con enfermedad renal crónica, si hay familia con hematurias, si hay familia con enfermedades poliquísticas, si hay antecedentes de síndrome de Alport. El síndrome de Alport es una enfermedad pues, genética recesiva, ¿no? Donde se va a heredar a sus descendientes, ¿no? Es decir, los hombres, los hijos hombres hacen la enfermedad y la madre es la portadora, ¿no? ¿En qué consiste el síndrome de Alport? En microhematurias persistentes, ¿no? Ellos tienen hematuria siempre y esto puede producir también un daño renal agudo o un daño renal crónico en su defecto. Bueno, para el diagnóstico o hacer la diferencia de una ira prerrenal y una ira renal, se van a utilizar pues exámenes de laboratorio, ¿no? Como aparte de la clínica, una confirmación por laboratorio nos puede ayudar con el sodio urinario, la fracción excretada de sodio, la osmolaridad urinaria, el nitrógeno ureico, la creatinina, la urea sobre la crea, veo si hay cilindros y halinos en orina o granulosos, o la fracción excretada de urea, ¿no? Aquí vamos a ver unos valores que se van a presentar en la ira prerenal y en la ira renal. Claro, siempre esto eh, relacionado también con su clínica, ¿no? El tratamiento es según dónde sea la lesión, si es prerrenal, si es renal o posrenal, ¿no? En el fallo prerrenal, como hemos dicho, en pediatría, el más frecuente se produce por deshidratación. En este caso se va a administrar cristaloides, ¿no? Un cristaloide muy usado por todos nosotros en la emergencia es el suero salino fisiológico, al 0,9%. También se pueden utilizar soluciones como el lactato Ringer o concentrados de hematíes si en caso la alteración fuera por una hemorragia severa, ¿no? En caso de una sepsis, utilizar el tratamiento antibiótico empírico, ahí también se utiliza resucitación de volumen, ¿no? Tenemos que tratar de elevar la presión arterial media por encima de 70 o de 80 para mejorar la supervivencia del paciente. Tenemos que identificar pacientes con riesgo de sufrir daño renal agudo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, no? ¿Cómo Pero evitar? creo que usted le va a prestar el profesor. Por No, favor, su micro. Ya, tenemos que dar un soporte hemodinámico ya adecuado. depende de cada uno que se consiga o que pida prestado. Chicas, por favor, su micro. Por favor, su micro. Ya, tenemos que dar el soporte hemodinámico adecuado, ¿no? Limitar nefrotóxicos. Tengo un paciente que tiene riesgo a sufrir daño renal agudo, tengo que tener cuidado con los medicamentos nefrotóxicos. También con los contrastes que te utilizan para varios exámenes de laboratorio. Si ya el daño renal agudo está establecido, tengo que identificar la causa, ¿no? Mediante una buena anamnesis, una buena exploración física y la analítica como complemento, ¿no? Si la causa es corregible, se debe de solucionar, ¿no? En la ira obstructiva o postrenal,
debe de entrar pues el urólogo, ¿no? Para resolver la causa y paliar la obstrucción, ¿no? Puede ser con un sondaje uretral, una cateterización ureteral, una nefrostomía o una litotomía, lo que proceda de acuerdo a lo que esté produciendo dicha obstrucción. El tratamiento sustitutivo renal. ¿En qué consiste el tratamiento con sustitutivo renal? Estamos hablando de las diálisis, las hemodiálisis, ¿no? ¿Cuándo utilizamos un tratamiento sustitutivo renal? Cuando hay un daño renal agudo oligúrico, ¿no? Para mantener adecuado el soporte nutricional y remoción de líquidos y electrolitos. Cuando hay sobrecarga de volumen, ¿no? Por ejemplo, hay signos de congestión cardíaca, ¿no? Está haciendo un edema agudo de pulmón, una hipertensión arterial que no podemos tratar con medidas conservadoras, entonces tenemos que utilizar la diálisis o hemodiálisis. Cuando hay una hiperpotasemia con anomalías en el EKG, es decir, un potasio mayor de 7, también está indicado el tratamiento sustitutivo renal. Cuando hay acidosis metabólica no tratable con bicarbonato de sodio, puede haber un riesgo de hipernatremia o sobrecarga de volumen, también utilizamos el tratamiento sustitutivo renal. Cuando hay síndrome de lisis tumoral, ¿no? ¿En qué pacientes hay riesgo de lisis tumoral? Pacientes con neoplasias o displasias, ¿no? Estos pacientes tienen riesgo de hacer cuadros de lisis, ¿no? Que son trastornos metabólicos graves, ¿no? Hidroelectrolíticos, ¿no? Aquí va a haber hipercalemia, hiperfosfatemia, hipercalcemia, ¿no? En ese caso también utilizamos la diálisis. En errores congénitos del metabolismo que estén relacionados a acidosis grave o hiperamonemia, ¿no? En pacientes con antecedentes de ingesta de tóxicos, ¿no? Salicilatos, metamol, teofilina, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, ¿no? Teofilina ya no lo usamos actualmente, ¿no? El pronóstico en un paciente con un daño renal agudo, ¿no? El pronóstico es sobre la recuperación de la función renal, ¿no? Que depende del trastorno que provocó el fracaso renal agudo. La mayoría de pacientes que sobreviven a un episodio de una ira, ¿no? Recuperan su función renal, ¿no? Y pueden llevar una vida normal. Pero acuérdense de qué fue lo que lo causó primero, ¿no? El 50% de los casos padecen un trastorno subclínico de filtración glomerular o muestran cicatrices residuales en la biopsia renal, ¿no? El 5% nunca recupera la función renal y precisan tratamiento con diálisis prolongadas o trasplante. Otro 5% presenta un periodo progresivo de filtración glomerular después de una fase de recuperación inicial. El tratamiento médico en ocasiones tiene que mantenerse durante periodos prolongados, ¿no? Para manejar la hipertensión, ¿no? Que queda, ¿no? La acidosis tubular renal y los defectos de concentración de la orina, ¿no? ¿Cómo prevenimos un daño renal agudo? En los pacientes con riesgo se tiene que hacer un seguimiento clínico y analítico, valorando la diuresis y el peso diario, así como la medición de iones plasmáticos, principalmente la creatinina sérica, ¿no? Mantener una estabilidad hemodinámica, prevenir estados de deshidratación, ajustar la dosis de antibióticos si los vamos a usar, ¿no? Si tienen este riesgo, ajustar la dosis y evitar el uso de nefrotóxicos. ¿Qué medicamentos son nefrotóxicos? ¿No? Tenemos que tener cuidado con los AINES, ¿no? A la cabeza el ibuprofeno. La indometacina también es un AINE que antes era bastante usado, ¿no? ¿Listo? Eso es con respecto a insuficiencia renal aguda. Ahora vamos a pasar a insuficiencia renal crónica. A ver, voy a ver quiénes están en espera. Vamos a admitirlos. Espero que ya no hayan más. Porque cada momento me sale la señal admitir y estoy dictando la clase, ¿no? Ya, listo. Ya, enfermedad renal crónica, ¿no? Pasamos a lo que es enfermedad renal crónica. Ya, la enfermedad renal crónica, sí,
solicitando ingresar, pero no es posible, pues, ¿no? Ya creo que pasó una hora y siguen solicitando ingresar. Y lo peor es que el aviso sale encima de mis diapositivas, en serio. Ya, enfermedad renal crónica, ¿no? Se define como el daño renal por 3 o más meses, ¿no? Caracterizado por cambios estructurales y funcionales del riñón, con o sin deterioro de la filtración glomerular. La enfermedad renal crónica va a afectar al 6 y al 12% de la población mundial. Su prevalencia aumenta cada año y esta enfermedad puede progresar desde el grado 1 al 5 y se considera como insuficiencia renal crónica a partir del grado 3 y que requiere tratamiento sustitutivo renal en el grado 5. ¿No? La etiología principalmente se va a deber a anomalías estructurales, ¿no? Es decir, pacientes que ya han nacido con reflujo, con una obstrucción, ¿no? Sea por una hipoplasia también o una displasia, ¿no? Tumores que estén, que produzcan la enfermedad renal terminal, ¿no? En un 43.9%, ¿no? Un 17% está asociado a nefropatías hereditarias, ¿no? Miren, aquí está la enfermedad de Alport, ¿no? Tenemos la cistinosis, la oxalosis, pero generalmente lo que más hemos visto es la enfermedad de Alport, ¿no? Y 17% es bastante. Otro 17% está relacionado a glomerulopatías. Ya, un 10% está relacionado a enfermedades vasculares sistémicas, ¿no? Esas enfermedades de pequeños vasos, medianos vasos, ¿no? Ahí está el síndrome hemolítico urémico, ¿no? El SHUM, ¿no? Que es adquirido, ¿no? El SHUM no es algo con lo que nacemos, ¿no? Sino es adquirido. A diferencia de otras enfermedades vasculares, ¿no? Como lupus, o sea, de pequeños vasos, de medianos vasos, que sí nacen o son congénitas, ¿no? Y otras que no se sabe la causa, 10%. La fisiopatología, ¿no? La enfermedad renal crónica y el estado urémico, ¿no? Se caracterizan por la acumulación de sustancias que normalmente deberían excretarse o metabolizarse en el riñón y la carencia de lo que lo sintetizan, como por ejemplo la eritropoyetina o el castitriol, ¿no? Dentro de las sustancias que se excretan, la creatinina, el nitrógeno ureico, el ácido úrico y fosfatos que determinan rutinariamente se ven en el laboratorio, ¿no? También existen otros productos como la beta 2 microglobulina, aminoácidos, que se van a acumular, van a ser tóxicos y responsables en parte de la disfunción multiorgánica de esta patología. Se va a producir un daño renal, ¿no? Va a haber una reducción de la masa de nefronas, ¿no? Va a haber una hipertensión capilar glomerular, ¿no? Con incremento de la filtración de proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, ¿ya? Entonces la albúmina, la transferrina, pero las que más usamos son la albúmina y la transferrina, ¿no? O sea, va a haber una proteinuria, una pérdida de proteínas por orina. Ya. Los estadios, generalmente usamos los estadios Cádigo 2012. La Cádigo 2012, ¿no? Tiene los estadios desde la G1 hasta la G5, ¿no? Donde toma la filtración glomerular, ¿no? Y los estadios A1, A2 y A3 según la albuminuria, según, ¿no? La pérdida de albúmina, ¿no? Los estadios G1, donde es normal o elevado, cuando el filtrado es mayor a 90, ¿no? Puede ser todavía normal. El estadio G2, cuando ya está el filtrado levemente disminuido, es decir, que está entre 60 a 90. Estadio G3A y G3B. El G3A, donde está leve o moderadamente disminuido, es decir, hay un filtrado entre 45 a 59. Y el G3B, donde ya hay un filtrado moderado o muy disminuido. Acuérdense que desde acá ya es falla renal,
¿no? De 30 el filtrado hasta 44. El G4, donde el filtrado está muy disminuido, ¿no? Está entre 15 a 29. Y el G5 hay falla renal, menos de 15 mililitros por minuto por superficie corporal, el filtrado, ¿no? Y los estadios según la albuminuria, ¿no? Donde el estadio A1, la albúmina va a estar levemente elevada, ¿no? Es decir, vamos a ver menos de 30 miligramos por gramo, ¿no? O en milismoles también, ¿no? Estadio 2 está moderadamente elevada la pérdida de proteína, ¿no? De 30 a 300 miligramos por gramo. Y el estadio A3, donde la pérdida de albúmina es pues elevada, ¿no? Y va a haber más de 300 miligramos por gramo, ¿no? Y acá están los valores en miliosmoles. Acuérdense que hay pérdida de proteínas en la insuficiencia renal crónica y disminución del filtrado. Con eso se hacen las categorías del CADIGO del 2002. El filtrado glomerular va a variar con la edad, por eso es que acá hay un cuadro, varía con la edad, ¿no? Los recién nacidos es diferente a los niños más grandes. ¿Cómo vamos a calcular el filtrado? Vamos a calcular utilizando la fórmula de Schwartz modificada, ¿no? Donde 40 es la constante por talla en centímetros sobre la creatinina sérica, ¿no? Vamos a tener un valor, ¿ya? La creatinina sérica, acá tenemos los valores normales de creatinina sérica de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Miren que varía en unos pocos miligramos, pero hay cierta variación. Entonces, con esta creatinina sérica vamos a hacer nuestra fórmula de Schwann y con eso vamos a clasificar el filtrado, ¿no? Vamos a definir dónde está el filtrado, qué tanto está disminuido la tasa del filtrado. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una insuficiencia renal crónica? ¿No? Generalmente, aquí tengo una tablita, ¿no? Con factores de riesgo que van a aumentar el daño renal. Bueno, estos generalmente son en adultos, acá bajo peso al nacer, ¿no? Generalmente los pretérminos, la diabetes, la hipertensión, factores que nos van a indicar el inicio del daño renal, ¿no? Una infección urinaria. Por eso siempre en la emergencia, ¿no? Se educa a la mamá, así como también a todos los médicos, ¿no? Que una infección urinaria en un niño puede ser grave, no tal vez en ese momento, pero puede tener consecuencias futuras, ¿no? Esa infección urinaria, una pielonefritis, una ITU con fiebre, ¿no? Produce cicatrices renales que en ese momento no lo vamos a ver, ¿no? Entonces esas cicatrices renales van a tener consecuencias, van a producir un daño renal a futuro, ¿no? A futuro estamos hablando de esta paciente que ahora es una niña, ¿no? Cuando tenga 40 años, 50 años, ¿no? Entonces ahí se van a ver las consecuencias, ¿no? Lo resalto porque la infección urinaria es una de las emergencias más frecuentes y está catalogado como prioridad 1, o sea, es una emergencia, pues, ¿no? No puedo decirle, sospecho de una infección urinaria, le mando un examen de orina, señora, regrese en 3 días. No, mientras más rápido se trate la infección urinaria, ¿no? Menos daño producimos al riñón, ¿ya? Acá, ¿no? Acá es un resumen, ¿no? De este cuadro, ¿no? Donde dice historia familiar de enfermedades renales, ¿no? Enfermedades genéticas, ¿no? Anomalías congénitas del riñón, ¿no? El reflujo vesiculoteral. Hay distintos grados de reflujo, ¿no? Tenemos que evaluar, ¿no? Para que no haya una progresión. Historia de una nefritis aguda, historia de un síndrome nefrótico, la historia de Schum, ¿no? Del síndrome urémico hemolítico, también puede producir daño renal crónico. Ya historia de Henoch-Chowli. La historia de Henoch-Chowli es una púrpura, Henoch-Chowli es una vasculitis de pequeños vasos, ¿no? También produce insuficiencia renal crónica. Bueno, ya ni hablar de la diabetes, ¿no? El lupus, por ejemplo, ¿no? El lupus también. Y la espina bífida, ¿no? La espina bífida en una vejiga neurogénica, ¿no? Un mielomeningocele. Las manifestaciones clínicas.
Manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica van a ser el resultado de la combinación de fallo del balance de fluidos y electrolitos, acumulación de metabolitos tóxicos, es decir, urea, creatinina, fosfatos, aminoácidos, beta 2 microglobulina, ¿no? Pérdida de síntesis de hormona, principalmente la eritropoyetina, el 1.25 dihidroxicolecalciferol, ¿no? O vitamina D3, la alteración de la respuesta del órgano diana a las hormonas endógenas, ¿no? Es decir, la hormona del crecimiento. Generalmente los pacientes renales son chiquitos. Bueno, las manifestaciones clínicas es de acuerdo al compromiso, ¿no? Al grado, ¿no? ¿No? Se puede presentar hipercalemia, acidosis metabólica, una hiponatremia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, ¿no? Osteodistrofia renal, deficiencia de hierro, una anemia, ¿no? Puede haber una encefalopatía por una uremia, una hipertensión, una congestión pulmonar por un edema de pulmón, ¿no? Náuseas, vómitos, amenorreas, dislipidemia, resistencia a la insulina, todo esto puede estarnos indicando, ¿no? Una insuficiencia renal inminente, ¿no? Claro, también signos como una poliuria, una nicturia, una polidipsia. El diagnóstico, pues tenemos que fundamentalmente evaluar los antecedentes familiares, ¿no? Sociales, factores ambientales, qué medicamentos ha tomado, ¿no? ¿Qué medicamentos está tomando? El examen físico, exámenes auxiliares, ¿no? De imagen nos van a ayudar al diagnóstico, un examen de orina completo para ver si hay hematuria, piuria, si hay proteínas en orina, ¿no? Leucocitos o hematíes, ¿no? Una ecografía renal para ver la anatomía del riñón, para ver la forma, tamaño, ¿no? Si hay obstrucción, ¿no? Para ver la corteza renal, ¿no? Tenemos que ver, pedir si hay, no, alteraciones hidroelectrolíticas, para eso pedimos unos electrolitos séricos, ¿no? En orina y también en sangre, ¿no? Creatinina sérica, ¿no? Para ver la tasa de filtrado, ¿no? Cisteína C para también evaluar la tasa de filtrado. Eso ya es más, ¿no? Y el tratamiento de la insuficiencia renal crónica depende del grado de la función renal resultante, ¿no? Hay medicamentos que van a ayudar al crecimiento en caso de retraso pondoestatural, ¿no? Hay medicamentos que ayudan a prevenir la pérdida de la densidad de los huesitos, ¿no? Medicamentos que nos van a ayudar a tratar la anemia, terapia diurética, ¿no? Para aumentar la cantidad de orina, un régimen alimentario estricto, específico, tienen que ir de la mano con un nutricionista, ¿no? Veo la posibilidad de diálisis, dónde la va a hacer, ¿no? Y también veo la posibilidad de un trasplante de riñón. Ya tenemos que conseguir una tasa normal, un remodelado óseo, evitar complicaciones vasculares, ¿no? El tratamiento está enfocado en el control del calcio, del fósforo, la vitamina D y la paratormona, control siempre de la presión arterial, ¿no? El seguimiento multidisciplinario es importante en estos niños, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Poner estrategias de renoprotección, ¿no? Que nos permitan enlentecer la progresión de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y fundamentalmente mejorar la calidad de vida de estos pequeños. Bueno, el manejo preventivo de comorbilidades, ¿no? Tenemos que tratar las causas de anemia, podemos utilizar eritropoyetina, ¿no? Controlar los niveles séricos, ¿no? Esto ya lo dijimos, ver la hormona del crecimiento, vacunación constante en ellos, anual, ¿no? Para que no se enfermen contra la hemófilos influenza, neumococo, evaluar la terapia de reemplazo renal para la enfermedad renal en etapa terminal, ¿no? Para incluir el trasplante de riñón, que es preferible a estarse dializando periódicamente, ¿no? Y bueno, el tratamiento de terapia de reemplazo renal, ¿no? Consiste tanto en diálisis peritoneal, que es la modalidad que se utiliza en pacientes pediátricos, ¿no? Los más pequeños. Tiene el beneficio de preservar la función renal, la hemodiálisis, ¿no? Ya si se desea una eliminación rápida cuando hay alguna complicación de la que ya hemos nombrado,
utilizamos la diálisis, ¿no? El problema es los accesos que se utilizan para realizar la diálisis, ¿no? Se tiene que hacer una fístula arteriovenosa donde tenemos que dilatar ese vaso, ¿no? Y en dilatar ese vaso vamos a demorar más o menos 4 meses, ¿no? Donde hacemos que esa fístula pues crezca, ¿no? Para que pueda tener ahí su hemodiálisis, ¿no? También se puede utilizar un catéter venoso central, ¿no? Pero esto tiene sus riesgos, ¿no? Puede haber una formación de émbolos, hemotórax, arritmia, perforación de vasos, infecciones, ¿no? Etcétera. El trasplante renal, como les había dicho, es pues, ¿no? La mejor opción en relación a la diálisis, ¿no? En pacientes terminales. Conclusión, bueno, la edad no condiciona el grado de enfermedad renal crónica, ¿no? Puede estar presente en pacientes asintomáticos, ¿no? Tiene como manifestación clínica inicial pacientes pediátricos la afectación de la nutrición, ¿no? Si lo vemos que no gana peso, no crece, tenemos que ver cómo está la presión arterial, si está pálido, ¿no? Para tratar de hacer el diagnóstico, ¿no? Antes que el daño, pues, ¿no? Se produzca, ¿no? Un avance en los estadios, ¿no? Se consideran como causas principales las malformaciones congénitas renales, ¿no? Y de las vías urinarias, principalmente el reflujo vésico urinario, ¿no? Muchas de ellas con diagnóstico posterior al nacimiento, aunque en una buena ecografía ya se puede ver si hay reflujo, ¿no? Ahora, los antecedentes familiares, ¿no? Que fue los factores más frecuentes, ¿no? ¿no? La hipertensión, la proteinuria, factores de progresión, ¿no? Menores de 18 años. La enfermedad renal crónica es, por tanto, una patología multisistémica, ¿no? Requiere un abordaje complejo, multidisciplinario, para cuidar al paciente en todos sus aspectos, ¿no? Prevenir la progresión de la enfermedad y repercusión de otros órganos, mejorar la calidad y reducir la morbimortalidad. Bueno, eso es todo con respecto a insuficiencia o daño renal agudo y enfermedad renal crónica, ¿no? Creo que, bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Voy a ver si ya puedo poner alguna pregunta. Nada, no puedo ver mi video. Sale Alicia Torres. ¿Quién será? Ya. No sé si tienen alguna pregunta en relación al tema. Insuficiencia renal aguda, creatinina y volumen urinario, ¿no? Insuficiencia renal crónica, filtrado y proteinuria. Y ya la clínica pues nos distingue una de la otra, ¿no? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Todo claro, doctora. Listo. Muy bien, chicos. Entonces se termina nuestra exposición hasta nuestra siguiente reunión. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Muy Gracias. amable, doctora.